Siempre nos preguntamos de dónde sale el progreso, ¿verdad? La imagen típica es la del genio solitario en su garaje, pero ¿y si esa imagen estuviera equivocada? Hoy vamos a darle la vuelta a esa idea. Vamos a hablar del concepto de la triple hélice, una idea fascinante de Henry Edskowitz que nos muestra cuál es el verdadero motor de la innovación. Y ojo, es más como una danza perfectamente coordinada entre tres protagonistas clave. Así que paremos un segundo a pensar. ¿De dónde salen las ideas que de verdad cambian las reglas del juego? Lo fácil es pensar que vienen de un único sitio, de una mente brillante, pero la realidad, como casi siempre, es bastante más compleja. Y la verdad, mucho más interesante. Así que, fuera el mito del inventor solitario, la verdadera historia de la innovación no va de una sola persona, va de un ecosistema entero. Pensemos en una sinergia, una fuerza potentísima que nace cuando distintos elementos se ponen a trabajar codo con codo. Vale, para que todo esto quede claro, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a desmontar ese puzzle de la innovación. Después, os presentaré el modelo de la triple hélice y pondremos la lupa sobre el papel de la universidad. Luego, veremos cómo funciona todo esto con ejemplos de verdad y para terminar, hablaremos de cómo se construye este tipo de ecosistema en red. Pues venga, vamos con la primera parte. Para entender de verdad la innovación, lo primero es quitarnos de la cabeza esos mitos que la rodean. Hay que ir más allá. Y una vez que dejamos atrás el mito, ya podemos presentar la que podría ser la solución a este puzzle. Su nombre, la triple hélice. Un modelo que la verdad viene a redefinir cómo funciona todo en la economía del conocimiento. Este concepto, que viene del trabajo de Henry Edskowitz, nos habla de un modelo de una interacción muy dinámica entre tres grandes esferas, la universidad, la industria y el gobierno. Quédense con esto porque es la base de todo lo que sigue. Pero a ver, ¿qué es esto de la triple hélice en la práctica? Pues imaginemos que la universidad, la industria y el gobierno, que normalmente van cada uno por su lado, de repente dejan de ser islas. En este modelo se entrelazan, se conectan, creando un sistema donde todos suman con un objetivo común, generar innovación y, claro, desarrollo económico. Al final, de lo que se trata es de crear el caldo de cultivo perfecto, un ecosistema fértil para que nazcan y crezcan empresas de base tecnológica. Cada una de estas hélices tiene un papel fundamental. Por un lado, la universidad, que es la fábrica de conocimiento y talento. Por otro, la industria, que es el motor que coge ese conocimiento y lo convierte en productos, en servicios reales. Y finalmente, el gobierno, que actúa un poco como el árbitro, pone las reglas del juego y da la estabilidad que hace falta para que todo esto pueda florecer. Pero y aquí viene el punto clave, lo que lo cambia todo. No basta con que existan los tres. La verdadera magia, el clic, sucede cuando las fronteras entre ellos empiezan a borrarse. Cuando colaboran tan de cerca que de repente una universidad empieza a tener mentalidad de empresa o un gobierno se pone las pilas para que crear una startup sea más fácil. Y claro, si esas fronteras se difuminan, uno de los cambios más bestias se da en la universidad. Ahora vamos a ver justo eso, cómo deja de ser esa torre de marfil aislada del mundo para convertirse en el catalizador, en el auténtico motor económico de todo el sistema. O sea que el modelo de la universidad tradicional, esa que está encerrada en sí misma y solo se dedica a enseñar, ese modelo ya no vale. El nuevo paradigma es lo que se llama la universidad emprendedora. Una institución que se arremanga, que se mete de lleno en el desarrollo económico y social y que actúa como la chispa, el detonante central de todo el ecosistema. Vale, ¿y esto cómo se hace? Porque no es arte de magia. Se consigue con herramientas muy concretas. Por ejemplo, crean oficinas específicas para transferir la tecnología, para que la investigación llegue al mercado. Montan incubadoras para cuidar de las startups que nacen. Forman a sus estudiantes para que tengan mentalidad emprendedora. Y, lo más importante, están en contacto continuo y directo con la industria y con el gobierno. De hecho, hubo un momento que lo cambió todo. Un verdadero punto de inflexión, al menos en Estados Unidos. Fue la ley Bayh-Dole, allá por 1980. ¿Y por qué fue tan importante? Pues porque por primera vez les dijo a las universidades, oye, las patentes que salgan de la investigación que se hace con dinero público son vuestras. Y claro, eso les dio no solo el permiso, sino un incentivo económico muy potente para innovar y para llevar esas innovaciones al mercado. Hasta aquí la teoría. Suena genial, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿esto funciona de verdad en el mundo real? Pues la respuesta es un sí rotundo. Así que vamos a dejar un poco el modelo teórico y a ver esta sinergia en acción con un par de ejemplos que son una pasada. El primer caso nos lleva a Estados Unidos, a la Universidad de Stony Brook, y su reto era gigantesco. Tenían que levantar un ecosistema de alta tecnología prácticamente de la nada, en un sitio donde, como quien dice, no había más que campo. Fijaos en lo que dijo su antiguo presidente, John Marburger, porque es muy revelador. Dijo,
Teníamos un concepto muy claro de lo que podría funcionar, empresas emergentes en biotecnología. O sea, que no fue una casualidad, para nada. Fue una estrategia pensada, meditada y con un foco clarísimo. Su estrategia fue sobre todo proactiva. No se quedaron esperando a que pasaran las cosas, actuaron, vieron que su punto fuerte era la biotecnología y apostaron por ello. Pusieron infraestructura de investigación y desarrollo al servicio de las empresas para atraerlas. Invirtieron dinero, fondos semilla, en los proyectos de sus profesores con más potencial. Y por supuesto, montaron una incubadora. En resumen, la universidad se echó a la región a la espalda y se convirtió en la gran organizadora. Pero, ojo, que esto no siempre funciona de arriba abajo, como en Stony Brook. Para ver un enfoque totalmente diferente, nos vamos a Brasil. Allí surgió un movimiento de incubadoras increíble, una historia de éxito que nació desde abajo, desde la base. Lo interesante de Brasil es que la chispa no la encendió el gobierno central. Fueron las propias universidades locales las que empezaron a moverse. Y ese movimiento fue cogiendo fuerza hasta que los gobiernos, tanto locales como el nacional, lo vieron, lo apoyaron y se sumaron. Esa expansión, tan orgánica, fue muchísimo más efectiva que si hubiera sido una orden venida desde arriba. Es una prueba genial de lo flexible que puede ser este modelo de la triple hélice. Estos dos ejemplos, Stony Brook y Brasil, que son tan distintos, nos dejan una lección importantísima, que es justo el centro de la última parte de nuestra charla, la necesidad de construir un ecosistema que funcione en red, el increíble poder que tiene la cooperación. Y esta es quizás la gran conclusión. Ninguna institución, da igual lo grande o potente que sea, puede hacerlo todo sola. Hoy en día, cooperar no es una opción, es prácticamente una obligación. Hay momentos en los que una universidad necesita de la red, del conocimiento de otras, de la velocidad de la industria o del paraguas de un gobierno para poder salir adelante. Y para que esa cooperación funcione de verdad, hace falta una cosa clave, un espacio de consenso. ¿Qué es esto? Pues imaginemos una especie de terreno de juego neutral, una mesa redonda donde la gente clave de la universidad, de la industria y del gobierno se pueda sentar a hablar, a generar ideas y a buscar apoyos para los proyectos que van a definir el futuro de su región. Y en esa mesa, en ese espacio, hay dos figuras que son imprescindibles. Por un lado, el organizador regional de innovación, que es esa persona o entidad que tiene la capacidad de llamar a todo el mundo y juntarlos. Y por otro, el iniciador regional de innovación, que es quien tiene el peso, el prestigio y la autoridad para que esas conversaciones se conviertan en proyectos reales, en acción. Hacen falta los dos para que la maquinaria funcione. Y con esto llegamos al final, y lo hacemos con una pregunta que creo que es importante, porque la triple hélice al final no es solo una teoría bonita, es una hoja de ruta, es un plan de acción. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos construyendo de verdad estas hélices en nuestras ciudades, en nuestras regiones? ¿Estamos preparando el terreno para la innovación que está por venir?